cultivando el poder, el maíz y la complejidad social. A medida que el maíz se convirtió en una parte más importante de la vida cotidiana, el mundo maya comenzó a transformarse de forma profunda. Lo que comenzó como pequeñas huertas cerca de las casas se convirtió en campos de maíz que se extendían por todo el paisaje. Alrededor del año 1500 A.C., algo nuevo estaba sucediendo. El maíz no era solo un cultivo entre muchos. Se estaba convirtiendo en el corazón de todo. La gente ya no cultivaba alimentos solo para el día o la semana. Planificaban con antelación, plantando lo suficiente no solo para comer, sino también para almacenar. Y con ese cambio llegó un nuevo tipo de poder. Los arqueólogos han encontrado pistas ocultas en el propio suelo. En antiguos lechos de lagos y tierras bajas pantanosas, estudiaron capas de lodo para ver qué tipos de plantas crecían en diferentes épocas del pasado. Alrededor de esta época, se observa un cambio evidente. El polen de plantas silvestres, árboles, hierbas y helechos comienza a disminuir repentinamente. En su lugar, el polen del maíz comienza a ascender. El bosque ya no estaba intacto. La gente estaba desbrozando tierras, plantando hileras de maíz y alterando el ecosistema. Algunos lagos incluso muestran indicios de la erosión del suelo de los campos cercanos, una señal de que los bosques estaban siendo talados y reemplazados por tierras de cultivo. Toda esta agricultura tuvo un gran impacto en la gente. Las poblaciones comenzaron a crecer. Donde antes había pequeños grupos familiares de 20 o 30 personas, ahora había aldeas de cientos. La agricultura lo hizo posible. Un campo de maíz podía alimentar a más personas que una parcela de bosque, y una vez que había alimentos adicionales, las comunidades podían comenzar a almacenarlos. Cavaban fosas revestidas con losas de piedra o arcilla, y las llenaban con granos secos, frijoles y calabazas. Algunos incluso construían estructuras de almacenamiento sobre la tierra. Por primera vez, la gente no tenía que preocuparse tanto por encontrar su próxima comida. Tenían respaldo. Eso lo cambió todo. Con los alimentos almacenados, no todos tenían que cultivar a diario. Algunos empezaron a dedicar tiempo a otras cosas: fabricar herramientas, moldear cerámica o construir casas. Otros se convirtieron en líderes, ayudando a decidir cómo sembrar, cuándo cosechar y cómo compartir lo almacenado. El maíz permitió algo más que la supervivencia. Facilitó la organización. Las familias comenzaron a asentarse juntas. Las casas se organizaron alrededor de espacios abiertos o fogones compartidos, y los caminos entre las casas se convirtieron en las primeras calles. Ya no eran simples campamentos, eran aldeas. Esta nueva forma de vida unió a las personas, pero también las hizo más dependientes unas de otras. Si la cosecha de una familia se perdía, podían recurrir a sus vecinos. Si las lluvias llegaban tarde o las plagas se comían las hojas, aún tenían una oportunidad. Las comunidades se fortalecieron, se conectaron más y se volvieron más complejas. El maíz era más que un simple alimento. Se convirtió en el centro de un nuevo tipo de sociedad. Definió la forma en que la gente vivía, trabajaba e incluso pensaba. Les dio a los mayas tiempo, seguridad y la libertad de imaginar cosas nuevas. Y de estas pequeñas aldeas agrícolas, pronto surgiría algo extraordinario, algo que algún día se convertiría en una civilización. Reinos sin reyes. Estructuras políticas antes de que los mayas tuvieran reyes con nombres grabados en piedra y palacios imponentes. Su mundo ya se organizaba de forma discreta pero poderosa.
La gente construía grandes aldeas, a veces incluso ciudades primitivas, y gestionaba grandes proyectos de construcción. Comerciaban a largas distancias, compartían ideas y colaboraban a una escala sin precedentes. Y aunque aún no tenemos registros escritos, la evidencia demuestra que alguien, o algún grupo, debía estar tomando decisiones. Una de las primeras señales de esta organización temprana proviene de la forma en que se establecieron los asentamientos. Algunos lugares eran claramente más importantes que otros. Las aldeas más grandes tenían grandes plataformas ceremoniales, amplias plazas y muchas casas apiñadas, mientras que las comunidades cercanas más pequeñas solo tenían viviendas sencillas y ningún edificio importante. Estos sitios más grandes no solo eran más grandes, sino que eran centrales. La gente de los sitios más pequeños probablemente acudía allí para celebrar ceremonias, comerciar e incluso para resolver disputas. Este patrón de grandes centros, rodeados de otros más pequeños, es lo que los arqueólogos llaman jerarquía de asentamientos. Nos indica que la gente ya pensaba más allá de sus propios hogares y granjas. Empezaban a verse a sí mismos como parte de algo más grande. En lugares como el Mirador y Nagbe, el tamaño de los edificios por sí solo deja claro que algo especial estaba sucediendo. Enormes plataformas, algunas tan altas como un edificio moderno, se construyeron con bloques de piedra caliza cortados a mano. Estos proyectos no solo requerían fuerza, sino planificación. Había que alimentar a los trabajadores, había que fabricar herramientas, había que mover y dar forma a la piedra. Ese tipo de coordinación no ocurre por casualidad. Alguien tenía que liderarla. Pero, ¿quiénes fueron estos primeros líderes? No eran reyes como los imaginamos más tarde, sin tronos, sin nombres grabados en piedra, sin registros de dinastías. Aún así, debió haber personas que organizaban el trabajo, tomaban decisiones y administraban los recursos. Quizás eran ancianos, respetados por su conocimiento. Quizás eran especialistas religiosos que dirigían ceremonias y se convertían en guías de confianza. O tal vez pequeños consejos de familias poderosas trabajaban juntos para liderar la comunidad. No lo sabemos con certeza, pero es evidente que el liderazgo, de alguna forma, ya estaba tomando forma. La construcción y el comercio probablemente desempeñaron un papel importante en esta estructura política primitiva. Quienes controlaban materiales importantes, como la obsidiana, el jade o la sal, habrían adquirido influencia. Quienes dirigían las ceremonias en los grandes templos podrían haber sido considerados poseedores de una conexión especial con la religión, y quienes planificaban y gestionaban los grandes proyectos se convertirían naturalmente en personas respetadas o influyentes. Con el tiempo, estos roles podrían haberse convertido en los primeros cargos políticos. Incluso sin reyes, estas comunidades distaban mucho de ser sencillas. Tenían líderes, reglas compartidas y maneras de resolver problemas. Trabajaron juntos para construir estructuras que perdurarían generaciones. Se reunían en espacios sagrados, seguían calendarios rituales y forjaron vínculos comerciales que trascendían sus regiones de origen. Los cimientos de la vida política maya se estaban sentando mucho antes de que se escribiera el primer nombre real. Era una época de cooperación, fe y poder silencioso. Una época en la que los mayas aprendían a gobernar, incluso sin corona. El ascenso de la ciudad, de aldea a metrópolis. Con el paso del tiempo y la mayor fiabilidad de la agricultura, las aldeas mayas comenzaron a crecer.
La gente ya no vivía solo en pequeños grupos familiares. Cada vez más familias se asentaban cerca unas de otras. Y con el tiempo, algunas de estas aldeas se transformaron en algo mucho más grande. Se convirtieron en las primeras ciudades mayas auténticas. Estos lugares no crecieron por casualidad. Fueron cuidadosamente planificados, construidos con un propósito y llenos de signos de un mundo cambiante. Entre el 300 A.C. y el 100 D.C., durante lo que llamamos el período preclásico tardío, los mayas dieron sus primeros pasos importantes en la vida urbana. Uno de los mejores lugares para observar este cambio es el Mirador, en lo profundo de la selva guatemalteca. Hoy está cubierto de frondosos árboles y enredaderas, pero hace mucho tiempo fue una de las ciudades más grandes del mundo maya. En su apogeo, el mirador era enorme, abarcando más de 20 kilómetros cuadrados, y en el centro de todo se alzaba algo verdaderamente extraordinario: la Danta. La Danta no era solo una gran pirámide, sino una de las más grandes jamás construidas en la antigua América. Su base cubría el área de más de una docena de campos de fútbol. Al llegar a la base, se contemplaba una estructura de más de 70 metros de altura, construida con millones de bloques de piedra caliza. El trabajo necesario para construirla era casi inimaginable. Requirió miles de trabajadores, años de trabajo y planificación a lo largo de generaciones. Pero los mayas lo lograron. No construían solo para el momento presente, sino para algo más grande. Nakbe, un poco más antiguo que el mirador, también muestra los primeros pasos hacia la vida urbana. Al igual que el mirador, contaba con plataformas elevadas, amplias plazas y edificios dispuestos de forma meditada. En ambos sitios, las distintas partes de la ciudad cumplían funciones distintas. Había lugares para vivir, lugares para el culto y lugares para gestionar las actividades cotidianas de la comunidad. Esto era algo nuevo. En el pasado, la gente vivía en pequeños grupos, con poca separación. Pero ahora, los mayas dividían sus ciudades en zonas residencial, ritual y administrativa. Las ciudades se convertían en algo más que simples hogares. Eran centros de religión, política y economía. Al caminar por estas ciudades en la antigüedad, habrías visto amplias calzadas que conectaban barrios, patios, rodeados de edificios y altas pirámides que se alzaban hacia el cielo. Quizás habrías oído el eco de voces en grandes plazas, visto el humo que se elevaba de las fogatas y presenciado procesiones que llevaban ofrendas a los templos. La vida en la ciudad estaba llena de movimiento, significado y propósito compartido. Estas protociudades no aparecieron de la noche a la mañana, crecieron lentamente, basándose en las tradiciones de generaciones anteriores, pero su auge marcó un punto de inflexión. Los mayas ya no eran solo aldeanos. Se estaban convirtiendo en constructores de ciudades, planificadores y ciudadanos de algo más grande que ellos mismos. Estas primeras ciudades sentaron las bases para todo lo que vendría después: reinos, dinastías y las grandes ciudades clásicas que un día cubrirían el mundo maya. Pero todo comenzó aquí, con piedra, sudor y visión, en lo profundo de la selva, donde el bosque se abría y la ciudad comenzaba a alzarse. A medida que las primeras ciudades comenzaron a surgir, todo comenzó a sentirse diferente para el pueblo maya. Todavía cultivaban maíz y fabricaban cerámica, pero ahora lo hacían como parte de algo mucho más grande. La vida en la ciudad significaba más gente, más empleos
y más necesidades. Algunos se convirtieron en constructores. Otros trabajaron como artesanos, comerciantes o ayudantes de sacerdotes y líderes. No todos tenían el mismo rol, pero todos tenían un lugar. Esta nueva forma de vida acercó a las personas y les dio un objetivo compartido: mantener la ciudad fuerte y en crecimiento. Los edificios que construyeron no solo eran útiles, sino también símbolos poderosos. Las pirámides se elevaban por encima de las copas de los árboles, indicando a todos la importancia de este lugar. Se construyeron templos para los dioses, llenos de incienso, cánticos y rituales. Estas estructuras se hacían de piedra, cortadas y movidas a mano, y se apilaban con cuidado. Incluso las casas sencillas se disponían siguiendo patrones, a menudo orientadas en la misma dirección, lo que demostraba la importancia de la planificación. Los mayas no solo pensaban en el espacio, sino también en el orden. La vida urbana también implicaba nuevos sistemas. La gente necesitaba líderes para tomar decisiones, organizar el trabajo y resolver problemas. Empezaron a surgir las primeras formas de gobierno, lideradas por jefes locales o sacerdotes. Estos líderes ayudaban a guiar los proyectos de construcción, almacenaban alimentos para tiempos difíciles y se aseguraban de que los rituales se llevaran a cabo correctamente. Aún no eran reyes, pero empezaban a tener verdadero poder. Con más gente llegaron más reglas, y con las reglas, la estructura. Los mercados también adquirieron importancia. Con el crecimiento de las ciudades, también lo hizo el comercio. La gente traía sal, cerámica, herramientas, telas y alimentos de las aldeas cercanas. Algunos incluso venían de lugares lejanos. Estos mercados estaban llenos de sonidos, voces regateando, niños riendo, música. Eran lugares donde se intercambiaban bienes, pero también donde se compartían noticias, se forjaban amistades y se difundían ideas. El comercio ayudó a las ciudades a fortalecerse y unió a personas de diferentes lugares. El arte también creció con las ciudades. La gente pintaba murales en las paredes y tallaba patrones sencillos en piedra. Incluso en estas primeras ciudades, la belleza importaba. La cerámica se volvió más detallada, mostrando animales, dioses y la vida cotidiana. La joyería y la ropa reflejaban estatus y estilo. Estos objetos eran más que decoración. Ayudaban a las personas a expresar quiénes eran y a dónde pertenecían. El agua siempre fue importante, por lo que las ciudades se construían cerca de ríos o cenotes. Cuando esto no era posible, los mayas creaban sistemas para recolectar y almacenar la lluvia. Excavaban embalses y moldeaban el terreno para que el agua fluyera donde se necesitaba. Este tipo de planificación demuestra su inteligencia. No construían solo para el presente, sino que se preparaban para el futuro. Aunque estas primeras ciudades ahora están cubiertas de bosques, antaño rebosaban vida y esperanza. Las familias cocinaban juntas, los constructores levantaban muros y los sacerdotes subían escaleras para hablar con los dioses. El humo de las hogueras se elevaba en espirales hacia el cielo, y los pasos resonaban en los senderos de piedra. Estos fueron los primeros pasos hacia la grandeza. Los mayas no se despertaron de la noche a la mañana y se convirtieron en una gran civilización. La construyeron pieza por pieza, comenzando con aldeas que se convirtieron en ciudades. Con cada piedra colocada y cada camino despejado, avanzaron. El auge de la ciudad fue el comienzo de algo más grande. Demostró que los mayas estaban listos para moldear el mundo que los rodeaba.
y lo hicieron, pieza por pieza. Colapso en la selva tropical. El declive clásico terminal. Durante siglos, las ciudades mayas se habían fortalecido. Los gobernantes construyeron templos imponentes, grabaron sus nombres en piedra y velaron por ciudades llenas de gente. Pero luego, al principio lentamente, todo empezó a desmoronarse. Hacia finales del siglo VIII comenzaron a aparecer indicios de problemas en lo profundo de la selva. Algo estaba cambiando, y pronto pondría fin al período clásico. Las ciudades que una vez se alzaron orgullosas comenzaron a aquietarse. Sus gobernantes desaparecieron, sus templos quedaron inacabados, y sus calles fueron lentamente ocupadas por la selva. Una de las primeras señales de colapso provino de la propia tierra. Los mayas habían cultivado intensivamente durante siglos, talando bosques para cultivar maíz, frijoles y calabazas. Pero este uso constante de la tierra tuvo un precio. Sin la protección del bosque, el suelo comenzó a desgastarse. La lluvia arrasó con los nutrientes y los cultivos no crecieron tan bien como antes. Los agricultores tuvieron que trabajar más duro para alimentar a sus familias. Los campos que antes daban abundantes frutos comenzaron a dar menos. Luego llegaron las sequías. Los científicos que estudiaban los antiguos lechos de los lagos encontraron capas de sedimentos secos, lo que demostraba que las precipitaciones caían durante largos periodos. Sin lluvias regulares, los sistemas mayas de canales y embalses no podían mantener el ritmo. Las cosechas fracasaron. El agua escaseó. Familias que antes tenían suficiente para comer ahora enfrentaban el hambre. Y en un mundo donde se esperaba que el rey mantuviera la religión feliz y las lluvias cayendo, un año seco podía significar mucho más que campos vacíos. Podía significar una crisis de fe y liderazgo. A medida que el entorno se volvía más difícil de habitar, los problemas políticos también empeoraron. Las ciudades comenzaron a luchar con mayor frecuencia. Las alianzas se rompieron. Reinos rivales que antes comerciaban entre sí se enzarzaron en guerras. Lugares poderosos como Tikal y Calakmul, antaños centros de grandes dinastías, comenzaron a perder el control. Sus monumentos dejaron de tallarse. Sus templos dejaron de construirse. Y, uno a uno, sus habitantes comenzaron a irse. Tikal, que en su día fue una de las ciudades mayas más importantes, muestra claros signos de este declive. Las nuevas construcciones se ralentizaron. Los palacios y patios fueron abandonados. El último monumento conocido se erigió a finales del siglo XIX y desde entonces nada más. Calakmul corrió una suerte similar. Sus gobernantes desaparecieron de la historia y su población se redujo drásticamente. Estas ciudades, antaño llenas de ceremonias, color y sonido, cayeron en el silencio. No fue un colapso repentino, como una ciudad que arde en una sola noche. Fue un proceso lento, desigual y que se extendió a lo largo de generaciones. Algunas ciudades perduraron más que otras. Algunas siguieron construyéndose durante un tiempo, pero al final, la mayoría de los grandes centros de las tierras bajas del sur quedaron atrás. La gente se trasladó al norte, hacia Yucatán, o se dispersó por el campo, donde la vida podría ser más sencilla, más tranquila y quizás más segura. El fin del período clásico no fue el fin de la civilización maya, pero sí el fin de una era. Las dinastías que habían gobernado durante siglos habían desaparecido. Sus nombres, una vez grabados con orgullo en la piedra, se desvanecieron bajo el musgo y el tiempo. Y la selva tropical, siempre paciente,
comenzó a recuperar las ciudades que una vez se alzaron tan altas sobre los árboles. A medida que las grandes ciudades se desvanecían, la gente tuvo que tomar decisiones. No podían quedarse donde la comida escaseaba y el agua escaseaba. Muchas familias abandonaron sus hogares, cargando solo con lo que podían. Buscaron mejores tierras, seguridad y esperanza. Algunos caminaron durante días o semanas para llegar a nuevos lugares. Otros permanecieron cerca de sus antiguos hogares, pero se adentraron más en la selva o se acercaron a ríos y lagos. Construyeron aldeas más pequeñas y comenzaron a vivir de nuevas maneras, más centrados en la supervivencia diaria que en reyes o templos. El silencio de las antiguas ciudades no significó la desaparición de sus habitantes para siempre. Muchos aún recordaban las historias de los gobernantes, los dioses y las antiguas festividades. Pero sus vidas habían cambiado. Ya no tenían tiempo ni alimento para grandes ceremonias. Ya no esculpían enormes monumentos ni erigían altas pirámides. La vida se simplificó. La gente trabajaba con sus manos, cultivaba lo justo para vivir y prestaba mucha atención al clima. Aprendieron a escuchar de nuevo a la tierra. Con el paso del tiempo, la selva cubrió lentamente lo que quedaba atrás. Los árboles crecieron sobre escalones de piedra. Las raíces se agrietaron a través de las paredes. Las aves y los animales regresaron a las plazas donde la gente se reunía. Las ciudades que habían tardado generaciones en construirse fueron engullidas por el silencio verde. Aún así, las viejas piedras permanecieron bajo las hojas, albergando historias que esperarían cientos de años para ser descubiertas. Las personas que se mudaron no fueron derrotadas, se estaban adaptando. Encontraron nuevas maneras de seguir adelante. Enseñaron a sus hijos a cultivar, tejer, pescar y a respetar los espíritus de la naturaleza. Aunque ya no vivían en grandes ciudades, llevaban el antiguo conocimiento en sus corazones. El espíritu maya no estaba en los edificios, sino en la gente, y ese espíritu perduraba. Algunas comunidades permanecieron unidas gracias a recuerdos y tradiciones compartidas. Aún celebraban pequeños rituales, aún observaban las estrellas y seguían el calendario. Aún daban gracias a la tierra por el maíz y la lluvia. Estos pequeños actos mantenían viva la conexión con el pasado. Aunque ningún rey dio órdenes, ni ningún escriba escribió nuevas historias, la gente recordaba. Durante muchos años, el mundo exterior desconoció lo sucedido. La selva había ocultado las ruinas y las voces del pasado permanecían en silencio. Pero con el tiempo, exploradores y eruditos llegarían encontrando fragmentos de piedra y pinturas descoloridas. Se preguntarían por qué habían caído las ciudades, pero la verdadera respuesta no era un misterio. Era una historia de cambio, de desafío y de resistencia. La caída de las ciudades clásicas no quebró a los mayas, simplemente los impulsó a cambiar. Su historia no terminó en el siglo IX, tomó una nueva dirección. Posteriormente, los mayas reconstruirían de nuevo en el norte, en ciudades como Chichén Itzá y Mayapán. Conocerían gente nueva, enfrentarían nuevas dificultades y seguirían viviendo. La selva tropical recuperó las piedras, pero no el alma del pueblo. Los mayas sobrevivieron, en aldeas tranquilas, en historias susurradas y en el ritmo de vida transmitido de generación en generación. Los mayas costeros, pesca, conchas y sal. Mientras algunas comunidades mayas primitivas aprendían a cultivar en las tierras bajas boscosas, otras se asentaban a lo largo de la costa. La vida cerca del mar era diferente. El océano
y los ríos ofrecían un suministro constante de alimentos, y quienes vivían allí aprendieron a aprovechar cada rincón del entorno costero. Estos primeros mayas costeros no eran solo recolectores o agricultores, eran pescadores, recolectores de conchas y expertos fabricantes de herramientas que construían sus vidas en torno al ritmo de las mareas. La costa les brindó mucho. Recolectaban ostras y almejas en aguas poco profundas, pescaban en lagunas e incluso recolectaban tortugas marinas y cangrejos. Su dieta estaba repleta de alimentos marinos, y los restos cuentan la historia. En lugares como La Blanca y Uyuxte, en Guatemala, los arqueólogos han encontrado enormes pilas de conchas, lo que llamamos concheros. No eran montones de basura al azar, eran los restos de muchas comidas, lo que demuestra qué alimentos eran los más comunes y con qué frecuencia la gente dependía del mar. En algunos lugares, las pilas de conchas son tan grandes que se extienden por metros y se apilan capa tras capa, acumulándose a lo largo de generaciones. La pesca no se realizaba solo con las manos desnudas. Estos mayas costeros fabricaban herramientas para facilitar su trabajo. Fabricaban pesas para redes con piedras talladas y tallaban anzuelos con huesos de animales. Algunas herramientas incluso se fabricaban con los propios animales marinos. Espinas de raya, dientes de tiburón o conchas convertidas en raspadores y cuchillas. Estas herramientas no solo eran útiles, sino también ingeniosas. La gente había descubierto cómo convertir los recursos naturales del mar en herramientas cotidianas. Este tipo de pensamiento demuestra una profunda conexión con el medio ambiente y un creciente conocimiento de cómo simplificar la vida. Al igual que los grupos del interior que comenzaron a fabricar cerámica, los mayas de la costa también crearon sus propias tradiciones cerámicas. Sin embargo, su cerámica era diferente. Tenía un engobe rojo único en la superficie, casi como una pintura roja brillante hecha de arcilla, y a veces incluía patrones geométricos grabados en los lados. Estos diseños no eran solo decorativos. Es posible que tuvieran un significado o simplemente mostraran la habilidad y el orgullo del artesano. En cualquier caso, la cerámica nos dice que, si bien compartían algunas ideas con las comunidades del interior, los mayas de la costa tenían su propio estilo y forma de hacer las cosas. Con el tiempo, los pueblos que vivían junto al mar construyeron hogares más permanentes. Se asentaron cerca de ríos, bahías y puertos naturales, eligiendo lugares donde el agua siempre estaba cerca y era fácil encontrar alimentos. Al principio, no dependían tanto del maíz, porque el océano les proporcionaba todo lo que necesitaban. Pero con el tiempo, incluso los mayas costeros comenzaron a sembrar cultivos en las cercanías. Crearon un estilo de vida que fusionaba la pesca y la agricultura, combinando el antiguo mundo de la caza y la recolección con las nuevas técnicas de la agricultura. Estas comunidades costeras fueron una parte importante de la historia maya. Aún no construían pirámides gigantes, pero estaban sentando las bases de lo que vendría después. Se adaptaban a su entorno, moldeaban herramientas de la naturaleza y comenzaban a dejar rastros de una sociedad en crecimiento e interconectada. Plataformas para la religión. Los primeros complejos ceremoniales, a medida que las aldeas mayas se expandían, la gente comenzó a mirar hacia el cielo, la tierra y la religión. La agricultura les había dado tiempo y estabilidad. La vida comunitaria les había enseñado a construir juntos, y ahora estaban listos para construir algo no solo para refugio o almacenamiento,
sino para significado, para ceremonias. A lo largo de las tierras bajas mayas comenzaron a surgir los primeros complejos ceremoniales. No eran simples viviendas ni lugares de reunión, eran plataformas para la religión. Estos primeros centros ceremoniales no fueron improvisados. Se planificaron con cuidado y se construyeron con maestría. Grandes plataformas se moldeaban con tierra y piedra. Se elevaban a gran altura. Encima, se colocaban templos o altares más pequeños, a veces orientados hacia el sol naciente, a veces alineados con las estrellas. Los mayas ya concebían el espacio de forma sagrada, cómo se movía el cielo, cómo fluía el tiempo y cómo la tierra se conectaba con ambos. Sus edificios reflejaban esto. Muchas estructuras apuntaban a eventos celestiales específicos, los solsticios, los equinoccios o las trayectorias de Venus y la Luna. Esto era geometría sagrada, mucho antes de que tuvieran gobernantes o registros escritos. El trabajo que requirió construir estos centros fue ingente. Implicaba excavar, transportar, dar forma y apilar miles de piedras. Algunos bloques eran tan pesados que se necesitaban decenas de personas para mover uno solo. Otros tuvieron que cortarse y moldearse con precisión para que encajaran sin necesidad de mortero. Y no construyeron estos lugares de una sola vez. La construcción se realizó por fases, a veces a lo largo de generaciones. Un templo construido por un grupo podía ser cubierto, ampliado o reconstruido por sus hijos o nietos. Cada capa contaba la historia de las personas que los precedieron. En sitios como Nakbe y El Mirador, aún podemos ver los vestigios de estos esfuerzos. Enormes plataformas, algunas de más de 20 o 30 metros de altura, se construyeron con piedra caliza tallada en las cercanías. Rampas y escaleras conducían a amplias plazas donde la gente se reunía para rituales. Algunos de estos espacios tenían capacidad para cientos, incluso miles de personas. No se trataba solo de construir, se trataba de unir a la gente a través de la creencia, las ceremonias y el esfuerzo compartido. Pero estos edificios también marcaron algo más: el surgimiento de un nuevo tipo de poder. Para organizar proyectos tan grandes, alguien tenía que liderar. Alguien tenía que decidir cuándo construir, cómo planificar y quién trabajaría. Poco a poco, comenzó a surgir una nueva clase de personas: líderes religiosos, organizadores o élites tempranas. Puede que no llevaran coronas, pero ejercían la autoridad de otras maneras. Dirigían ceremonias, hablaban con la religión y se situaban en el centro de la vida comunitaria. Los templos y las plazas se convirtieron en símbolos de esa autoridad. No eran solo lugares físicos, eran territorio sagrado. Eran el punto de encuentro entre el cielo y la tierra, donde la gente se reunía para celebrar el tiempo, dar gracias y pedir lluvia o buenas cosechas. Y al moldear estos espacios, los mayas también moldeaban su futuro. Estos primeros complejos ceremoniales sentaron las bases de lo que vendría después, no solo en piedra y diseño, sino también en significado. Mostraron a los mayas cómo convivir con la religión, cómo guiarse mutuamente y cómo construir algo que perduraría más allá de una sola vida. Red de comercio, artesanía y conectividad. Incluso antes de que los mayas tuvieran escritura o reyes con nombres extravagantes, ya formaban parte de un mundo mucho más grande. Sus pueblos y ciudades no estaban aislados, estaban conectados por senderos a través de la selva, ríos y el comercio. La gente transportaba bienes, ideas y herramientas a largas distancias, a menudo cientos de kilómetros.
Estas primeras redes comerciales eran como hilos invisibles que unían a las comunidades. Y a través de ellas, el mundo maya se volvió más complejo, más organizado y más vivo. Algunos de los artículos más importantes de esta temprana red de comercio eran materias primas que no se encontraban en todas partes. La obsidiana, por ejemplo, provenía de volcanes lejanos, principalmente en las tierras altas de Guatemala y México. Era afilada, brillante y perfecta para fabricar cuchillas y herramientas. Las comunidades mayas que vivían en las tierras bajas no tenían su propia obsidiana, pero sí tenían muchas otras cosas para intercambiar: sal, alimentos o artesanías terminadas. Así pues, la obsidiana viajaba, transportada por comerciantes o intercambiada de aldea en aldea, hasta llegar a manos de quienes podían moldearla para fabricar herramientas. Las conchas también eran muy valoradas, especialmente las provenientes del mar. Se podían encontrar conchas marinas en lo profundo de la selva, lejos del océano, lo que demostraba hasta qué punto la gente estaba dispuesta a viajar o a comerciar. Estas conchas se convertían en joyas, herramientas y objetos ceremoniales. Algunas se moldeaban en delicados colgantes o se tallaban en cuentas. Otras se usaban en rituales, se colocaban en entierros o se ofrecían a la religión. Para los mayas, una simple concha podía tener un profundo significado y un gran valor. El jade era otro material preciado, y quizás el más especial de todos. Provenía de montañas lejanas, y trabajarlo no era fácil. Era difícil de cortar y pulir, pero su intenso color verde lo convertía en un material predilecto para adornos y objetos sagrados. Solo unas pocas personas tenían la habilidad de tallar el jade, lo que nos lleva a otra parte importante del comercio maya: los talleres. A medida que las aldeas se asentaron, no todos necesitaban dedicar todo el día a la agricultura. Algunos se especializaron en artesanías. Trabajaban en pequeños talleres donde fabricaban objetos para otros: herramientas de piedra, vasijas de cerámica y adornos de hueso, concha o piedra. En sitios como Kola, en Belice, los arqueólogos encontraron evidencia de un gran volumen de trabajo con obsidiana, con montones de lascas que demuestran que se fabricaban herramientas en grandes cantidades. Estas no eran solo para una familia, sino que probablemente se comercializaban en toda la región. Todo este comercio requería planificación. Requería que la gente organizara el transporte, conociera las mejores rutas y comprendiera quién tenía qué ofrecer. Aunque los mayas aún no tenían escritura, claramente tenían formas de llevar un registro, quizás mediante la memoria, la narración o símbolos tallados en madera o piedra. Cualquiera que fuera el método, funcionaba. Mucho antes de que existieran los mercados con comerciantes y dinero, los mayas ya habían construido un mundo comercial. Este se extendía por la selva, ríos y senderos, y a través de las relaciones entre personas que hablaban diferentes idiomas, pero entendían el valor de un buen trato. Esta red temprana contribuyó a convertir a los mayas en una de las culturas más conectadas y creativas del mundo antiguo. Palabras en piedra. La invención de la escritura. Mucho antes de los libros y el papel, los mayas ya encontraban maneras de hacer que las palabras perduraran. Las tallaban en piedra, las pintaban en las paredes y las grababan en jade. Estos primeros escritos eran más que simples imágenes. Eran mensajes, signos cuidadosamente creados que transmitían significado, sonido y memoria.
La invención de la escritura maya no se produjo de la noche a la mañana, pero cuando empezó, lo cambió todo. Con la escritura, los mayas podían registrar nombres, historias, fechas y creencias. Podían comunicarse a través del tiempo. Las raíces de la escritura maya se remontan a las culturas mesoamericanas anteriores. La gente ya llevaba siglos usando símbolos, especialmente para uso religioso o calendárico. Pero los mayas llevaron esto mucho más allá. Crearon un sistema de escritura más flexible, expresivo y completo que cualquier otro en la antigua América. Al principio, la escritura aparecía en objetos pequeños, como huesos tallados, adornos de concha o piezas de cerámica. Estos eran indicios de un sistema que apenas comenzaba a desarrollarse. Uno de los descubrimientos más tempranos e importantes provino de un sitio llamado San Bartolo, en lo profundo de la selva guatemalteca. Dentro de una cámara oculta, los arqueólogos descubrieron una pared cubierta de murales. Las pinturas eran hermosas, escenas coloridas que mostraban religión, rituales y mitos antiguos. Pero en los bordes había algo aún más asombroso: escritura. Estos glifos tempranos que datan de alrededor del año 100 AC son algunos de los textos mayas más antiguos que se conocen. Muestran que para entonces los mayas ya utilizaban una escritura con muchas de las características de la escritura posterior. Signos que representaban palabras completas y otros que representaban sonidos. Esta mezcla de estilos de escritura fue lo que hizo al sistema maya tan poderoso. Combinaba logogramas, símbolos que representaban palabras o ideas completas, con signos silábicos, que representaban sonidos. Esto significaba que los escribas podían escribir la misma palabra de varias maneras, según el estilo o el contexto. También les permitía escribir nombres fonéticamente, usando sonidos para deletrear los nombres de reyes, religiones o lugares. Esto les daba la libertad de escribir cualquier cosa que quisieran. Otra pista importante sobre el desarrollo temprano de la escritura proviene de una pequeña placa de jade, actualmente en la colección de Dumbarton Oaks. Probablemente data del siglo I o primero D.C. y contiene ejemplos tempranos de signos jeroglíficos. Aunque simples, los símbolos muestran los inicios de la escritura maya clásica, con sus formas compactas, similares a bloques, y su tallado minucioso. No se trataba de marcas toscas, eran inscripciones minuciosas y hermosas, pequeñas obras de arte. Con el tiempo el sistema de escritura se volvió más complejo y se generalizó. Apareció en estelas, códices, muros de templos y murales. Los escribas desempeñaban funciones especiales en la sociedad maya, entrenados para memorizar cientos de glifos y utilizarlos correctamente. Registraban la historia, narraban mitos y marcaban eventos importantes. Cada palabra grabada en piedra era un mensaje para las generaciones futuras, una voz que podía perdurar durante siglos. La invención de la escritura no solo ayudó a los mayas a recordar su pasado, sino que también les ayudó a forjar su futuro. Mediante glifos e imágenes, crearon un mundo donde las palabras podían perdurar, donde las historias no se desvanecían y donde el conocimiento podía viajar a través del tiempo, grabado en la propia estructura de sus ciudades. Guardianes del tiempo del cosmos. Los mayas no solo observaban el cielo, sino que lo entendían. Miraban las estrellas, seguían el paso del sol y seguían la trayectoria de Venus en el firmamento. Y no lo hacían por diversión. Lo hacían porque creían que el tiempo era sagrado. Cada día, cada luna, cada cambio de estación tenía un significado. Guiaba sus cultivos, sus rituales,
e incluso sus guerras. El tiempo no era solo algo que pasaba, era una fuerza que podían medir, honrar y por la que vivir. Para llevar un registro de todo esto, los mayas desarrollaron uno de los sistemas de calendario más avanzados del mundo antiguo. Pero antes de poder medir el tiempo, necesitaban números. Así, crearon un sistema matemático que funcionaba de maneras que otras culturas no habían imaginado. Los mayas contaban en base 20, no en base 10 como nosotros. Eso significa que sus números se agrupaban de 20 en lugar de 10. Dedos de las manos y de los pies quizá de ahí viniera, pero fuera cual fuera la razón, funcionaba. Podían contar hasta números enormes usando solo unos pocos símbolos simples. Un punto para el 1, una barra para el 5 y un símbolo especial en forma de concha para algo que pocas culturas antiguas imaginaron jamás: el 0. El 0 puede parecer simple ahora, pero era fundamental en aquel entonces. La mayoría de las civilizaciones antiguas no lo usaban. Los mayas sí, y lo usaron con maestría. Les permitía registrar valores posicionales, realizar cálculos matemáticos complejos y crear calendarios que abarcaban miles de años. Con esta poderosa herramienta podían rastrear el pasado, predecir el futuro y ubicar cada momento en su lugar correspondiente. Uno de sus sistemas de calendario más antiguos e importantes se denominaba la rueda calendárica. Combinaba dos ciclos, uno de 260 días y otro de 365. Juntos, crearon un patrón repetitivo que duraba 52 años antes de que volviera a repetirse el mismo día. Ese número, el 52, tenía un profundo significado. Marcaba un giro completo del tiempo sagrado y solar. Trabajando en conjunto, la gente planeaba ceremonias en torno a él, lo esperaba y temía lo que pudiera suceder si el ciclo se rompía. Pero los mayas no se detuvieron ahí. También crearon la cuenta larga, un calendario que no solo se repetía, sino que contaba hacia adelante sin fin, desde un único punto de partida. Ese punto, en la creencia maya, era el día de la creación, que ubicaban en un pasado remoto, el 11 de agosto de 3114 A.C., en nuestro calendario. A partir de ahí, registraban el tiempo día a día, contando hacia el futuro con asombrosa precisión. Algunos de sus monumentos muestran fechas con más de 1000 años de diferencia, talladas con precisión en piedra. Para que estos calendarios coincidieran, los astrónomos mayas observaban el cielo con atención. Siguieron el movimiento de Venus, vinculado a la guerra y la religión. Observaron los eclipses lunares, cartografiaron la trayectoria del Sol durante los solsticios y alinearon los templos con los eventos celestiales. El tiempo y el espacio estaban conectados. Un templo no era solo un edificio, era un reloj, un calendario, una herramienta sagrada. La vida maya se movía al ritmo del tiempo. Las ceremonias se celebraban cuando la religión las preveía. Se sembraban cultivos cuando el calendario lo permitía. Los reyes eran coronados cuando las estrellas decían sí. Para los mayas, el tiempo no solo se contaba, sino que se vivía, se honraba y se inscribía en todo lo que construían. La realeza divina, el nacimiento del Estado maya. A medida que las primeras ciudades mayas seguían creciendo, algo más comenzó a tomar forma, algo que cambiaría la sociedad maya para siempre. Ya no se trataba solo de agricultura o construcción, se trataba de poder, no solo del que mueve piedras o gestiona rutas comerciales, sino del que proviene de las creencias, de los símbolos, de las historias sobre la religión. Los mayas comenzaron a ver a ciertas personas como algo más que simples líderes.
se estaban convirtiendo en algo más grande, gobernantes elegidos por los cielos. Este fue el comienzo de la realeza divina. Estos nuevos gobernantes no se atribuían el poder solo por su fuerza o riqueza, afirmaban que su autoridad provenía de la propia religión. No solo gobernaban ciudades, sino que mantenían el equilibrio del universo. Al realizar rituales, se comunicaban con el mundo espiritual. Al construir templos, construían los hogares de la religión. Sus linajes se volvieron sagrados, sus antepasados fueron venerados, y sus hijos nacieron para gobernar. En ciudades como Tikal y Calakmul, la idea de la realeza alcanzó un nuevo nivel. No se trataba de simples pueblos con líderes, eran ciudades-estado completas, cada una gobernada por una poderosa dinastía, a veces durante siglos. Los gobernantes tenían nombres, títulos y símbolos que mostraban quiénes eran y qué los hacía especiales. Uno de los símbolos más importantes era el glifo emblema, un conjunto de signos que mostraban la identidad de una ciudad y su familia gobernante. Cada ciudad importante tenía su propio glifo emblema, que se usaba como un sello real, estampado en monumentos, cerámica e inscripciones, para mostrar propiedad, orgullo y poder. Estos reyes no gobernaron discretamente. Se aseguraron de que todos supieran quiénes eran. Construyeron altas pirámides y tallaron sus imágenes en piedra. Usaban tocados de plumas, joyas de jade y túnicas cargadas de significado. Cada templo, cada plaza, cada gran edificio formaba parte de un plan mayor, no solo para honrar la religión, sino para mostrar la fuerza del gobernante que lo construyó. Los templos se convirtieron en algo más que lugares sagrados. Eran símbolos de poder, herramientas de propaganda, mensajes gigantescos en piedra para el pueblo de abajo. El período clásico, que comenzó alrededor del año 250 DC, fue cuando este sistema se afianzó por completo. El mundo maya se convirtió en un paisaje de reinos independientes, cada uno con su propio rey, sus propios templos y su propia forma de mostrar su grandeza. Estos gobernantes libraron guerras, forjaron alianzas y enviaron mensajes mediante inscripciones en piedra que aún podemos leer. La política ya no era solo una cuestión de supervivencia, sino también de legado. La realeza divina no era solo una forma de gobernar, sino una forma de explicar el mundo. Los mayas creían que sus gobernantes podían hablar con la religión, controlar el tiempo mediante calendarios e incluso asegurar la salida del sol. Esta creencia otorgaba a los reyes un poder increíble, pero también una profunda responsabilidad. Si las cosechas se perdían o los enemigos atacaban, la gente recurría a sus gobernantes en busca de respuestas. Y así, mediante rituales, ofrendas de sangre y construcciones incesantes, los reyes mayas moldearon no solo las ciudades, sino la estructura misma de la civilización maya. A partir de ese momento, el mundo maya sería gobernado no solo por personas, sino por dinastías sagradas, portadoras de la voz de la religión. 16. Ciudades de poder. El cenit del período clásico. Durante el período clásico, la civilización maya alcanzó su máximo esplendor. Las ciudades eran más grandes, el arte era más detallado. La escritura cubría los muros de los templos y los gobernantes eran más poderosos que nunca. Esta fue una época de gran ambición, donde las ciudades competían no solo con armas, sino también con templos, palacios e historias talladas en piedra. Algunas de las ciudades mayas más importantes, como Palenque, Copán y Caracol,
alcanzaron el poder durante esta época, y cada una dejó un legado que aún nos asombra. En las colinas de lo que hoy es Chiapas, México, la ciudad de Palenque destacaba por su belleza y creatividad. No era la ciudad maya más grande, pero sí una de las más elegantes. Construida en la ladera de una colina, los arquitectos de Palenque aprovecharon la pendiente natural. Crearon terrazas y plataformas, permitiendo que el agua fluyera por la ciudad mediante canales ocultos y un ingenioso sistema de drenaje. Los palacios aquí eran únicos. Largos pasillos, altas torres y patios interiores conformaban un complejo real que parecía más un laberinto que un edificio. Fue diseñado no solo para vivir, sino para impresionar. Y sobre todo, el templo de las inscripciones se alzaba con silenciosa fuerza. En su interior, una tumba se escondía en las profundidades del suelo, donde fue enterrado un gran rey llamado Pacal, rodeado de tallas que narraban su vida, sus antepasados y su viaje al más allá. Lejos al sureste, en la actual Honduras, se encontraba Copán. Esta ciudad se hizo famosa por su mampostería. Casi todas las superficies, escaleras, pilares y muros estaban cubiertas de tallas. La más famosa de todas es la escalera jeroglífica, un empinado tramo de escalones de piedra lleno de más de 2000 glifos. Juntos cuentan la historia de los gobernantes de la ciudad, sus victorias, sus linajes y su conexión con la religión. Es el texto maya más largo conocido, tallado no en papel, sino en una escalera. En Copán, incluso las estatuas cobraron vida. Los gobernantes fueron tallados de cuerpo entero, a veces con capas ondulantes y tocados detallados, pareciendo más religiosos que humanos. En los bosques de Belice, Caracol se convirtió en una de las ciudades más poderosas de su época. Sus gobernantes se alzaron con victorias sobre otros grandes centros urbanos, como Tikal. Lo que hizo especial a Caracol fue su escala. La ciudad se extendía por colinas y valles, con caminos que se extendían en todas direcciones, conectando barrios, granjas y espacios públicos. Sus constructores utilizaron terrazas para cultivar la tierra y construyeron embalses para recolectar agua de lluvia. No era solo una ciudad, era un paisaje cuidadosamente planificado, diseñado para albergar a miles de personas. Lo que todas estas ciudades tenían en común era la ingeniería. Los mayas no solo construían templos altos, resolvían problemas, transportaban agua, tallaban piedra, planificaban caminos y diseñaban espacios habitables. Comprendían el equilibrio, la presión y el peso. Construyeron bóvedas que resistieron siglos, escaleras que se alineaban con las estrellas y plataformas que aún se mantienen en pie. Y todo esto sin herramientas metálicas ni ruedas. Estas ciudades eran más que piedra y trabajo. Eran mensajes. Demostraron lo que los mayas podían lograr cuando trabajaban juntos. Demostraron la fuerza de sus líderes, la belleza de sus creencias y la inteligencia detrás de cada bloque tallado. Este fue el apogeo de la civilización maya, llena de poder, orgullo y brillantez, tallada en cada rincón de la selva. El período clásico fue una época en la que los mayas demostraron cuánto podían lograr. No construyeron sus ciudades en lugares fáciles. Muchas estaban en lo profundo de los bosques, en colinas rocosas o en valles. Pero aún así, encontraron maneras de moldear la tierra y hacer que trabajara para ellos. Excavaron espacios planos para viviendas y templos. Construyeron caminos anchos, llamados Sac Beob, que conectaban partes de la ciudad e incluso unían una ciudad con otra lejana. Estos caminos eran rectos y fuertes, hechos para resistir la lluvia y el calor.
Las ciudades rebosaban vida. Los mercados estaban llenos de gente que intercambiaba comida, herramientas, ropa y artesanías. Los sacerdotes celebraban ceremonias en templos humeantes. Los músicos tocaban tambores y flautas durante los festivales. Los niños corrían por los patios y los agricultores volvían de los campos a recoger sus cosechas. Cada ciudad tenía su propio estilo, sus propios gobernantes y su propia forma de hacer las cosas, pero todas seguían el mismo calendario sagrado y honraban a los mismos dioses poderosos. Los mayas prestaban mucha atención al cielo. Observaban los movimientos del sol, la luna y los planetas. Esto les ayudaba a decidir cuándo plantar, cuándo cosechar y cuándo celebrar rituales. Construían observatorios y alineaban sus edificios con las estrellas. Cuando el sol salía o se ponía en ciertos días, brillaba exactamente a través de una puerta o sobre la cima de un templo. Esto no era solo por belleza, sino que formaba parte de su creencia en la conexión entre el cielo y la tierra. El arte y la escritura estaban por todas partes. En muros, pilares y escaleras se contaban historias con imágenes y glifos. Estos grabados mostraban batallas, reyes, dioses y leyendas. Algunos narraban el origen del mundo. Otros explicaban cómo un gobernante obtenía poder o celebraba una victoria bélica. Los mayas no solo eran constructores, sino también narradores. Usaban símbolos para registrar la historia y transmitirla a las generaciones futuras. Toda gran ciudad tenía su propio gobernante, y cada gobernante quería demostrar su grandeza. Vestían ricas vestimentas de plumas, jade y tela. Realizaban rituales que demostraban su vínculo con los dioses. A veces ofrecían regalos a las ciudades cercanas para lograr la paz. Otras veces enviaban guerreros a la conquista. El poder era importante, pero también lo era el honor. Los gobernantes debían demostrar que podían proteger a su pueblo, hablar con los dioses y dejar un legado perdurable. Los templos y palacios no eran solo lugares para vivir o adorar. Se construían para demostrar fortaleza e inspirar asombro. Altos escalones conducían a la cima de los templos, donde los sacerdotes encendían hogueras y rezaban. En su interior, las tumbas albergaban los restos de los gobernantes, rodeados de tesoros. Estos edificios estaban llenos de significado. Cada parte tenía un propósito, desde el diseño del tejado hasta la forma de los escalones. Esta fue una época de gran orgullo para los mayas. Alcanzaron grandes logros con sus ideas y trabajaron juntos para hacerlas realidad. Sus manos moldearon la piedra, sus mentes siguieron las estrellas y sus corazones creyeron en algo más grande. Aunque estas ciudades ahora están tranquilas, el espíritu del período clásico aún perdura en las piedras, las historias y los descendientes del pueblo maya. Un nuevo orden. El renacimiento posclásico. Después del colapso de las grandes ciudades del sur, los mayas no desaparecieron. Se mudaron a otros lugares, buscando tierras mejores. Muchos fueron hacia el norte, a la península de Yucatán, donde había agua en los cenotes y buena tierra para sembrar. Así comenzó una nueva etapa llamada el período posclásico. Fue un tiempo de cambios, pero también de crecimiento y adaptación. En esta nueva época, los mayas construyeron nuevas ciudades. Una de las más importantes fue Chichén Itzá. Estaba cerca de un gran cenote que daba agua todo el año. Esta ciudad se convirtió en un centro de comercio, religión y poder. Los templos tenían columnas y serpientes talladas. Había imágenes de guerreros y dioses.
Muchas de estas ideas vinieron de otra cultura llamada los toltecas. Los mayas tomaron algunas ideas de ellos y las mezclaron con las suyas. El comercio creció mucho. Como las ciudades estaban cerca del mar, podían usar canoas para viajar y cambiar productos con otros pueblos. Intercambiaban sal, jade, cacao, telas, obsidiana y más. Había mercados activos en ciudades como Tulum y Campeche. También hubo cambios en el poder. Ya no mandaba solo un rey. En algunos lugares, varias familias importantes tomaban decisiones juntas. Esto ayudó a mantener la paz por más tiempo. Mayapán fue la última gran ciudad maya antes de la llegada de los españoles. Tenía murallas y muchos templos pequeños. No era tan grande como Chichén Itzá, pero fue muy importante. Durante el posclásico, los mayas mostraron que sabían adaptarse. Siguieron construyendo, comerciando y manteniendo sus costumbres. Aunque el mundo cambió, ellos siguieron adelante con fuerza y sabiduría. En el período posclásico, la vida de los mayas fue diferente, pero siguió siendo muy rica. La gente vivía en ciudades más conectadas entre sí. Viajaban más, comerciaban más y conocían a otros pueblos. Aprendieron cosas nuevas y también enseñaron sus propias costumbres. Era un tiempo de intercambio y movimiento. Las ciudades estaban llenas de actividad. Había mercados, templos, talleres y casas bien organizadas. Las familias trabajaban juntas. Algunas cultivaban la tierra, otras hacían cerámica, tejían ropa o fabricaban herramientas. Los jóvenes aprendían observando a sus padres. La educación venía del trabajo diario y del respeto por las tradiciones. La religión seguía siendo muy importante. Las personas hacían ofrendas, rezaban y seguían el calendario sagrado. Aunque ahora también usaban ideas nuevas, no olvidaban sus creencias antiguas. En la arquitectura también se notaban los cambios. Los templos seguían siendo importantes, pero ahora eran más bajos y más simples. Los edificios se hacían con materiales más comunes, pero aún mostraban mucha belleza. Las esculturas y los dibujos mostraban tanto a los dioses como a los líderes de la comunidad. Los mayas de esta época también hicieron alianzas con otros grupos. A veces había peleas, pero muchas veces había acuerdos de paz. Las ciudades se ayudaban y compartían productos. Esto hizo que la región fuera más estable durante muchos años. El renacimiento posclásico fue una muestra de la inteligencia y la fuerza del pueblo maya. Aunque su mundo había cambiado, ellos supieron seguir adelante. Se adaptaron sin perder su identidad. Con trabajo, unión y conocimiento, mantuvieron viva su cultura hasta la llegada de los españoles. Su historia no terminó, solo entró en una nueva etapa. Conquista y continuidad. El encuentro español, cuando los españoles llegaron a las tierras de los mayas, no venían en paz. Traían armas, caballos, barcos y nuevas ideas. Buscaban oro, tierras y personas para convertir al cristianismo. Pero los mayas no eran débiles. Tenían ciudades grandes, tradiciones fuertes y mucho conocimiento. No iban a rendirse fácilmente. El primer contacto ocurrió en 1517, cuando Francisco de Córdoba llegó a la costa de Yucatán. Los mayas pelearon con valentía y muchos españoles fueron heridos. Córdoba apenas logró regresar con vida. Un año después, llegó otra expedición. Algunos mayas quisieron comerciar, pero otros vieron a los españoles como un peligro. Y tenían razón. En 1527, Francisco de Montejo empezó la conquista del Yucatán. Fue una guerra muy difícil. Los mayas conocían bien la selva.
hacían emboscadas y luego desaparecían entre los árboles. No entregaron sus ciudades en un solo día. Lucharon durante muchos años. La conquista de los mayas fue lenta. Tardó más de 170 años. Algunas ciudades mayas fueron conquistadas rápido, pero otras resistieron mucho tiempo. Tayasal, la última ciudad libre de los mayas, cayó en 1697. Los españoles cruzaron el lago con barcos y cañones para tomarla. Aunque los mayas fueron conquistados, su cultura no desapareció. Muchos aceptaron la religión católica en público, pero en secreto seguían sus antiguas creencias. Honraban a sus dioses, usaban el calendario sagrado y hacían sus rituales. Poco a poco, mezclaron las dos religiones. A esto se le llama sincretismo. Los españoles cambiaron muchas cosas, pero no pudieron borrar el espíritu maya. En los pueblos, en las montañas y en los bosques, las tradiciones mayas siguieron vivas. Y aún hoy, su voz se escucha con fuerza. Futuros mayas, resurgimiento, resistencia y legado. La historia maya no terminó con la caída de las ciudades ni con la llegada de los españoles. Continuó y sigue vigente. Hoy, millones de mayas viven en el sur de México, Guatemala, Belice y partes de Honduras y El Salvador. Hablan decenas de lenguas mayas, cultivan sus propios alimentos, tejen ropa tradicional y practican costumbres transmitidas de generación en generación. No son un recuerdo, son un pueblo vivo, aún presente, aún con fuerza. En muchos pueblos, la gente aún habla las mismas lenguas que usaban sus antepasados mucho antes de que se tallara la primera piedra en Tikal o Copán. Yucateco, quiche, cachiquel, mam. Estas son solo algunas de las lenguas mayas que aún se hablan hoy en día. Los niños crecen escuchándolas en casa. Los ancianos enseñan oraciones, canciones e historias que transmiten la voz del pasado al presente. Aunque el español se usa en escuelas y ciudades, los esfuerzos por preservar las lenguas mayas han ido en aumento. Las comunidades ahora enseñan ambas, asegurando que los jóvenes se mantengan conectados con sus raíces y al mismo tiempo progresen. Los mayas también han continuado resistiendo. Durante el último siglo, han defendido su tierra, sus derechos y su forma de vida. En Chiapas, México, el movimiento zapatista se convirtió en una poderosa voz para los pueblos indígenas, incluyendo a muchos mayas. Exigieron mejores escuelas, atención médica y protección de la tierra. Crearon sus propios consejos y declararon que se gobernarían a sí mismos. En Guatemala, las comunidades mayas también se han organizado para proteger sus tierras de la minería y los grandes proyectos de desarrollo. Han marchado, protestado y llevado sus casos a los tribunales, a menudo arriesgando su seguridad solo para ser escuchados. Al mismo tiempo, el mundo exterior comenzó a redescubrir la civilización maya. Durante años, los arqueólogos han explorado sitios antiguos, reconstruyendo la historia de reyes, calendarios y ciudades ocultas en la selva. Pero hoy, algo nuevo está sucediendo. Los propios mayas se están involucrando en esta labor, no solo como guías o trabajadores, sino como líderes. Están ayudando a contar su propia historia, utilizando su propia lengua, cultura y comprensión del pasado. La tecnología moderna también ha abierto nuevas vías para proteger y compartir el patrimonio maya. Archivos digitales, diccionarios en línea y aplicaciones para aprender idiomas ayudan a preservar la escritura y el habla antiguas. Los artistas mayas utilizan las redes sociales para compartir música, poesía y tejidos tradicionales.
Los jóvenes utilizan teléfonos y computadoras para grabar ceremonias, entrevistar a ancianos y transmitir conocimientos que antes solo se compartían cara a cara. Estas herramientas también se están integrando a la cultura. Nuevas formas de mantener vivas las antiguas tradiciones. El mundo maya actual es una mezcla de lo antiguo y lo moderno. Ha enfrentado la conquista, el colapso y el cambio, pero nunca ha desaparecido. Gracias a la fuerza, la memoria y la conexión con la tierra, los mayas han perdurado. Han cultivado huertos en la misma tierra que sus antepasados cultivaron. Han pronunciado las mismas palabras, cantado las mismas canciones y recorrido los mismos caminos. Esto no es solo un legado, es un futuro construido sobre la resiliencia, el orgullo y el latido profundo y firme de una civilización que se niega a desvanecerse. La historia maya continúa, no en ruinas, sino en la gente, en las voces, en la vida. Constructores de tierra y piedra. Surgen asentamientos aldeanos. A medida que el cultivo del maíz se expandía y las aldeas crecían, algo nuevo comenzó a tomar forma en las tierras bajas mayas. La gente ya no solo construía casas, sino comunidades. En lugar de hogares dispersos por la selva, las familias comenzaron a vivir en espacios más organizados. Las aldeas se volvieron planificadas, con conjuntos de edificios agrupados alrededor de patios abiertos, senderos compartidos y áreas públicas donde la gente podía reunirse. Este fue un cambio discreto pero importante. Estos primeros asentamientos planificados muestran que los mayas no solo pensaban en la supervivencia, sino en la convivencia. Uno de los mejores lugares para observar este cambio es Nakbe, un sitio en las profundidades de las tierras bajas guatemaltecas. Desde afuera, al principio podría haber parecido una pequeña aldea, pero cuando los arqueólogos comenzaron a excavar, encontraron algo más. Los edificios no estaban colocados al azar, estaban dispuestos siguiendo patrones, a menudo alineados con el sol naciente o las estrellas. Los habitantes de Nakbe habían construido plataformas para elevar sus casas y estructuras públicas. Ya no eran simples chozas en la selva, eran espacios cuidadosamente diseñados que unían a la gente. No muy lejos de Nakbe se alzaba un asentamiento mucho más grande, el Mirador. Comenzó como una aldea sencilla, como muchas otras, pero no permaneció pequeña por mucho tiempo. Con el tiempo, el Mirador se convirtió en uno de los sitios más grandes y complejos de su época. Sus habitantes comenzaron a construir enormes plataformas, amplias plazas y estructuras altas, algunas hechas con decenas de miles de bloques de piedra. Se trataba de proyectos enormes, mucho más allá de lo que unas pocas familias podían construir por sí solas. Este tipo de construcción significaba que algo nuevo estaba sucediendo. La gente organizaba el trabajo, compartía recursos y trabajaba junta durante largos periodos. En el Mirador, las plazas eran amplias y abiertas, rodeadas de estructuras que pudieron haber tenido diferentes propósitos: lugares de reunión, lugares religiosos o almacenes de alimentos. Estas no solo eran útiles, sino también simbólicas. Cuando una comunidad se toma el tiempo de construir algo tan grande y cuidadosamente organizado, demuestra un esfuerzo y una convicción compartida. Todos tuvieron que trabajar juntos, cortando piedra, removiendo tierra, apilando bloques para lograrlo. Ese tipo de trabajo en equipo no se logra sin liderazgo ni planificación. Alguien tuvo que decidir qué construir, dónde construirlo y cómo hacerlo. La evidencia de estos sitios muestra que, incluso en esta época temprana,
Los mayas contaban con sistemas para organizar el trabajo y gestionar los suministros. Se encontraron indicios de herramientas fabricadas en masa, áreas de almacenamiento para alimentos y materiales, y caminos que conectaban los edificios de forma que facilitaban el desplazamiento. Es evidente que no solo reaccionaban a su entorno, sino que lo moldeaban. Estas primeras aldeas marcaron el inicio de la construcción de ciudades mayas. La gente aprendía a vivir en comunidades densas, a planificar su espacio y a construir algo más grande que ellos mismos, con tierra y piedra, con trabajo en equipo y una visión compartida. Se estaban sentando las bases de la civilización maya. Y aunque estos lugares quizá aún no tuvieran reyes ni grandes templos, las ideas que posteriormente darían forma a las grandes ciudades ya estaban en marcha. A la sombra de los gigantes. Influencia olmeca. A medida que las comunidades mayas crecían y se organizaban, no estaban solas en la transformación del mundo que las rodeaba. Lejos al noroeste, a lo largo de la costa del Golfo de México, otra civilización alcanzaba su máximo esplendor. Se trataba de los olmecas, quienes tallaron enormes cabezas de piedra, construyeron ciudades primitivas y moldearon la cultura mesoamericana de forma poderosa. Aunque vivían lejos de las tierras bajas mayas, sus ideas e influencia se fueron abriendo paso lentamente en las tierras mayas. Y cuando los mayas entraron en contacto con estas tradiciones, no solo las copiaron, sino que las transformaron en algo propio. Los olmecas ya construían centros ceremoniales, creaban arte increíble y practicaban rituales complejos mucho antes de que los mayas construyeran sus primeras grandes ciudades. Tallaban jade en hermosos ornamentos, moldeaban basalto para crear cabezas gigantes con rostros detallados y utilizaban símbolos que resonarían en culturas posteriores. Su arte no era solo decoración, sino que tenía significado. Representaba gobernantes, religión y criaturas poderosas, como jaguares y serpientes. Estas imágenes estaban vinculadas a historias, creencias e ideas sobre el mundo y las fuerzas que lo moldeaban. Cuando la influencia olmeca llegó a los mayas, trajo algo más que simples objetos bonitos. Trajo nuevas formas de pensar. Los mayas comenzaron a adoptar algunos de estos estilos artísticos, pero con su propio toque. Tallaron jade y crearon figuras similares a las piezas olmecas, pero añadieron sus propios patrones y símbolos. Comenzaron a utilizar nuevos materiales y a crear arte que reflejaba tanto la inspiración externa como su entorno único. Las ideas religiosas también pudieron haber viajado. Los olmecas fueron de los primeros de la región en desarrollar creencias complejas relacionadas con la religión, los ancestros y el mundo natural. Muchos de sus símbolos, como el jaguar o el dios del maíz, aparecen posteriormente en el arte maya. Es probable que las historias, las ceremonias e incluso el concepto de la realeza sagrada se compartieran, cambiaran y renovaran en manos mayas. Una de las señales más visibles de este intercambio se puede observar en los primeros centros ceremoniales mayas. En lugares como Nacbé y El Mirador, comenzaron a aparecer grandes plataformas y templos. No eran simples viviendas ni lugares de encuentro. Fueron construidos para ceremonias, reuniones y cultos. Algunos diseños y estilos de construcción muestran claras conexiones con centros olmecas anteriores, así como con otras culturas como los mezcala, que habitaron el occidente de México. No es que los mayas copiaran un plano, sino que formaban parte de un mundo creciente de ideas, compartiendo y reelaborando tradiciones a medida que forjaban su propio camino. Incluso,
Los materiales que usaban cuentan una historia. El jade, a menudo traído de montañas lejanas, se tallaba cuidadosamente y se colocaba en tumbas o lugares sagrados. El basalto, pesado y difícil de moldear, se utilizaba para esculturas y marcadores que demostraban habilidad y significado. No eran objetos cotidianos, eran especiales, eran símbolos de poder, memoria y fe. A la sombra de los olmecas, los mayas no se quedaron pequeños. Observaron, escucharon y aprendieron. Pero más que eso, crearon. Este temprano encuentro de culturas contribuyó a encender los primeros destellos de lo que se convertiría en una civilización rica y duradera. Y aunque los olmecas se desvanecerían, su influencia perduró en la piedra, en las historias y en el auge del mundo maya. Gobernantes y rituales, jerarquías tempranas y divisiones sociales. A medida que las aldeas mayas crecían y los centros ceremoniales surgían del suelo de la selva, no todos vivían de la misma manera. Algunos empezaron a tener más espacio, más poder, más belleza, y otros menos. Esto no ocurrió de repente, sino que poco a poco. Las diferencias entre familias y grupos comenzaron a hacerse evidentes. Empezaron a formarse divisiones sociales y se forjó un nuevo tipo de sociedad maya, una donde los gobernantes y los rituales eran el centro y donde las divisiones de clase empezaron a importar. Los arqueólogos han observado estos cambios con mayor claridad en la forma en que se enterraba a las personas. En los tiempos más remotos, los entierros eran sencillos. Una persona podía ser colocada debajo de una casa o en sus inmediaciones, con algunas vasijas de cerámica o herramientas a su lado. Pero con el tiempo, algunas tumbas se volvieron más elaboradas. En sitios como Cuello y Nakbe, los arqueólogos encontraron entierros llenos de objetos preciosos, cuentas de jade, hojas de obsidiana y cinabrio rojo en polvo, un mineral que se utilizaba en rituales sagrados y a menudo se asociaba con un alto estatus. Este tipo de ofrendas no aparecía en todas las tumbas, solo en unas pocas. Esto indicó a los investigadores algo importante. Estos individuos eran diferentes. Algunos de estos entierros de élite albergaban docenas o incluso cientos de piezas de jade, cuidadosamente talladas y colocadas con sumo cuidado. El jade no era fácil de conseguir. Debía ser comercializado desde montañas lejanas, tallado con herramientas especiales y moldeado en cuentas, orejeras, colgantes y pequeñas máscaras. Era hermoso, valioso y simbólico. Ser enterrado con jade no solo representaba riqueza, era un símbolo de respeto, posición social e incluso de conexión divina. Estas personas probablemente eran líderes comunitarios, figuras religiosas o gobernantes antiguos que ocupaban roles especiales en la sociedad. Las diferencias no se limitaban a los entierros. También se apreciaban en el lugar y la forma de vida de la gente. Si bien la mayoría de las familias mayas vivían en casas modestas de postes y paja, algunos complejos comenzaron a mostrar indicios de una construcción más cuidadosa. Empezaron a aparecer cimientos de piedra, múltiples habitaciones, almacenes e incluso patios privados. Estas viviendas eran más grandes, más permanentes y más complejas. No eran solo lugares para dormir, sino símbolos de un estatus social ascendente. En Nakbe, uno de los sitios mayas tempranos más desarrollados, existían claras diferencias entre las viviendas de la élite y las del pueblo.
El complejo residencial más grande contaba con múltiples edificios conectados, todos dispuestos alrededor de un patio central. Los sistemas de drenaje impedían el paso del agua durante la temporada de lluvias. Las áreas especiales para la producción y el almacenamiento de artesanías apuntaban a algo más que la comodidad. Eran lugares donde se gestionaba el poder y se almacenaba la riqueza. Algunos de los bienes encontrados en estas casas y entierros de la élite provenían de lugares lejanos: obsidiana del altiplano, conchas de la costa, plumas exóticas y minerales raros. Estos objetos no eran simples adornos, eran indicios de la conexión con amplias redes comerciales y de la creciente influencia de la élite. La gente comenzaba a controlar el acceso a los bienes, la tierra y la mano de obra, y a medida que esto sucedía, la sociedad maya cambiaba. Este fue el comienzo de un mundo con gobernantes y seguidores, con líderes sagrados y familias trabajadoras. No era igualitario, pero estaba organizado. A través de rituales, ceremonias y la vida cotidiana, los mayas estaban forjando un nuevo tipo de comunidad, una construida no solo sobre maíz y piedra, sino sobre la jerarquía, las creencias y una comprensión compartida de quién ostentaba el poder y por qué. Artistas de la eternidad, arte, iconografía e identidad. En el mundo maya, el arte nunca fue solo decoración. Cada línea, cada forma, cada símbolo tenía un significado. Sus ciudades estaban llenas de imágenes que contaban historias de religión y reyes, de creación y tiempo, de batallas y ofrendas. Los mayas no solo eran constructores y agricultores, sino también artistas extraordinarios, y su arte contribuyó a moldear su visión del mundo y su lugar en él. Ya fuera pintado en cerámica o tallado en piedra, el arte maya era un lenguaje propio, lleno de color, símbolos y espíritu. Uno de los mejores ejemplos de esta creatividad se puede ver en su cerámica. Los alfareros mayas fabricaban vasijas no solo para contener comida o agua, sino también para transmitir historias. Se trataba de cerámica policromada, pintada en rojo, negro, naranja y crema. Algunas estaban cubiertas de patrones en espiral o figuras danzantes. Otras mostraban escenas de la vida cotidiana o, más a menudo, de mitos. También existían vasijas de estilo códice, llamadas así por su parecido con las páginas de un libro pintado. Se trataba de delgados cilindros blancos, con dibujos de líneas negras, elegantes, detallados y llenos de misterio. La religión, los escribas, los reyes y las criaturas aparecían en estas escenas, a menudo rodeados de glifos que explicaban lo que sucedía. Pero los mayas no se limitaron a la cerámica. Grabaron sus historias en piedra, en dinteles de puertas, en altares y especialmente en altas piedras verticales llamadas estelas. Estos monumentos a menudo mostraban a un rey con sus galas, tocados imponentes, joyas relucientes, sus manos sosteniendo un bastón o un objeto sagrado. A su alrededor, glifos registraban su nombre, su familia y la fecha de su victoria o ceremonia. A veces, el grabado era tan detallado que aún se pueden ver los pliegues de la tela o las plumas de un ave. Estas estelas no eran solo arte público, sino memoria pública. Contaban a todos los que pasaban quién gobernaba, qué había hecho y cómo se relacionaba la religión. Las imágenes nunca eran aleatorias. Seguían reglas, utilizando símbolos y patrones que todos en la sociedad maya reconocerían. Una serpiente podía significar poder,
Un dios del maíz podía representar vida y renacimiento, escenas del cielo, del inframundo o del pasado mítico se mezclaban con personajes y acontecimientos reales. Los artistas mayas fusionaban la historia con el mito, lo cotidiano con lo divino. No separaban la religión de la política ni el arte de las creencias. Todo estaba conectado. El arte también era una forma de recordar. Mostraba el lugar de un gobernante en su dinastía, rastreando su linaje a lo largo de las generaciones, a veces incluso hasta la propia religión. Lo situaba dentro de los grandes ciclos del tiempo, vinculando sus acciones con el calendario, las estrellas y el orden sagrado del mundo. Una simple escultura de un rey no solo representaba su rostro, sino también su identidad, su derecho a gobernar y la historia cósmica de la que formaba parte. El arte maya es poderoso no solo por su belleza, sino por su perdurabilidad. Contiene los pensamientos y creencias de un pueblo que veía el mundo en capas: tierra, cielo y espíritu. A través de sus manos, la piedra se convirtió en historia, la arcilla en ceremonia, y cada pincelada o cincel dio vida a su mundo. Estos artistas no eran solo creadores de cosas, eran guardianes de la memoria, creadores de identidad y voces que aún hablan a través del tiempo. Los artistas mayas no eran solo trabajadores, eran pensadores, soñadores y narradores. Todo lo que creaban provenía de un profundo significado y una reflexión minuciosa. Cuando pintaban, tallaban o daban forma a un objeto, no solo creaban algo para contemplar, hablaban con los dioses, con la gente y con el futuro. Sus manos albergaban la sabiduría de muchas generaciones. Sabían qué líneas dibujar, qué colores usar y qué símbolos expresarían la verdad de su mundo. Muchos de los símbolos que usaban provenían de la naturaleza. El jaguar representaba la fuerza y la noche. El colibrí podía representar velocidad o belleza. El maíz era más que alimento, era la vida misma. Los mayas creían que los humanos estaban hechos de maíz, por lo que aparecía una y otra vez en su arte. El sol, la luna, las nubes y los animales llenaban sus imágenes, cada una con un significado. Los artistas tomaban lo que veían en el mundo y le daban poder sobre la cerámica, la piedra y las paredes. Los murales eran otra forma en que los artistas mayas contaban historias. Pintados en las fachadas de los edificios, estas pinturas murales eran brillantes y llenas de acción. Mostraban escenas de personas bailando, ofreciendo ofrendas o hablando con los dioses. Algunos murales estaban llenos de glifos, otros eran simplemente imágenes. En algunas ciudades, los colores se han desvanecido, pero las líneas aún muestran a personas con ropa elegante, sosteniendo objetos sagrados y viviendo momentos importantes de la vida maya. Estos murales no eran decorativos, eran parte del mensaje de la ciudad, ayudando a la gente a comprender su historia y creencias. Los artistas solían trabajar con otros, como sacerdotes o escribas. Necesitaban comprender la historia antes de poder plasmarla en arcilla o esculpirla en piedra. Debían comprender el calendario sagrado y las historias antiguas. Debían usar los signos correctos de la manera correcta. Esto no era solo arte por diversión. Era un trabajo de gran cuidado y profundo respeto. A los artistas se les confiaba la memoria y el significado. La joyería también era una forma de arte. Los mayas hacían collares, aretes y tocados de jade, conchas y huesos. Estos no solo eran bonitos, sino que mostraban quién era cada persona, su importancia, su familia y sus creencias.
El color verde del jade, por ejemplo, estaba vinculado a la vida y la naturaleza. Una pieza de jade tallada en el rostro de un dios podía transmitir poder espiritual. Incluso, la forma de vestir era una especie de mensaje, plasmado por las manos de artistas meticulosos. Las máscaras se elaboraban para ceremonias y entierros. Algunas eran usadas por los bailarines durante festivales para convertirse en dioses o espíritus. Otras se colocaban sobre los rostros de los muertos para guiarlos al más allá. Cada máscara tenía un significado en su forma, color y material. Algunas eran de madera, otras de piedra o arcilla. Se hacían con amor y destreza, con la intención de ayudar al alma en su viaje. Los mayas creían que el arte podía albergar espíritu. Una talla no era solo la imagen de un dios, sino un lugar donde ese dios podía vivir. Un cuenco pintado no era solo para comida, sino que podía contener oraciones y ofrendas. Las líneas, los colores y las formas acercaban el mundo invisible a la gente. El arte maya les ayudaba a comprender su lugar en el universo. Hoy en día, la obra de los artistas mayas sigue presente. La vemos en museos, en ruinas e incluso en las comunidades mayas modernas, donde los mismos patrones e ideas aún aparecen en telas y cerámicas. Puede que estos antiguos artistas ya no estén, pero sus voces no han silenciado. Nos hablan a través de las imágenes que dejaron, recordándonos que la belleza, la fe y la memoria pueden perdurar para siempre en el arte. En el principio, los primeros recolectores mayas. La historia de la civilización maya no comienza con enormes pirámides ni elaboradas tallas. Comienza mucho antes, a la sombra de densos bosques, con pequeños grupos de personas que se desplazaban por los agrestes paisajes de lo que hoy llamamos Mesoamérica, alrededor del año 2000 A.C., mucho antes de las ciudades y la escritura. Estos primeros mayas eran recolectores que vivían de la tierra, siguiendo las huellas de los animales y buscando plantas comestibles en el profundo laberinto verde de la cuenca del Petén. Esta región, que se extendía por partes de lo que hoy es Guatemala, Belice y el sur de México, no era un lugar fácil para vivir. El terreno era una mezcla de pantanos bajos, escarpadas colinas de piedra caliza y mantos dispersos de agua estacional. Algunas zonas se inundaban con las lluvias y se secaban, formando tierra agrietada con el calor. No había ríos caudalosos, como el Nilo, ni picos nevados, solo una densa selva, lianas espinosas y un clima que cambiaba rápidamente. Pero los primeros mayas aprendieron a sobrevivir aquí, adaptándose a los ritmos de la selva y convirtiendo sus desafíos en oportunidades. Todavía no construían casas, en realidad. En cambio, establecían campamentos temporales, cocinando en fogatas y durmiendo en refugios improvisados. Pero sabemos que estuvieron allí porque la tierra aún conserva rastros de su presencia. Los arqueólogos han descubierto pequeñas herramientas, hojas afiladas de obsidiana, un vidrio volcánico brillante, así como raspadores y perforadores utilizados para trabajar pieles, dar forma a la madera o procesar fibras vegetales. Estas herramientas no eran toscas ni básicas, estaban talladas con cuidado, lo que demuestra que estas personas sabían cómo aprovechar al máximo los materiales que les rodeaban. Algunos de los sitios más antiguos, como los hallados en el norte de Belice y las tierras bajas de Guatemala, nos ofrecen una ventana a esta época antigua. Las herramientas halladas allí nos indican que estos grupos no vagaban sin rumbo. Poseían habilidades. Sabían dónde encontrar piedra, cómo tallarla
y cómo usarla eficientemente. La obsidiana, por ejemplo, no se encuentra en todas partes. Esto significa que viajaban largas distancias o comerciaban con otros para obtenerla. Pequeños indicios de las primeras redes de intercambio. Vivir en el bosque exigía más que solo tenacidad. Requería creatividad. Con el tiempo, estos recolectores comenzaron a desarrollar tecnologías adaptadas a su entorno. Fabricaron herramientas que funcionaban bien para cortar vegetación espesa, recolectar frutos de cáscara dura o cazar pequeños animales que se deslizaban entre la maleza. Aún no construían pirámides, pero estaban aprendiendo a moldear su mundo. Esta transición, lenta y constante de sobrevivir en la naturaleza a manipular el entorno de forma más intencional, fue el inicio de lo que se convertiría en el estilo de vida maya. No tenían ciudades ni escritura, pero sí la primera chispa, una profunda conexión con la tierra y la capacidad de adaptación. Estos vagabundos de la selva sentaron las bases de una de las civilizaciones más brillantes del mundo antiguo. Y aunque sus nombres e historias se han perdido en el tiempo, sus huellas siguen ahí, bajo capas de tierra y piedra, esperando ser descubiertas. Semillas del cambio. La revolución agrícola. Durante mucho tiempo, los primeros mayas vivieron desplazándose por la selva, cazando pequeños animales y recolectando cualquier planta que encontraran. Sabían cómo sobrevivir en la naturaleza, pero algo empezó a cambiar. Poco a poco, a lo largo de cientos de años, comenzaron a permanecer en un mismo lugar durante más tiempo. Aprendieron a cultivar alimentos en lugar de simplemente encontrarlos. Esta lenta transición de la recolección a la agricultura fue uno de los mayores cambios en la historia maya. No ocurrió de la noche a la mañana. Tomó generaciones de ensayo y error, observando crecer las plantas, guardando semillas y aprendiendo lo que funcionaba. Una planta, más que ninguna otra, lo cambió todo. Fue el maíz, lo que ahora llamamos maíz. Pero la versión más antigua del maíz no era como el maíz que comemos hoy. Provenía de una hierba silvestre llamada teosinte. El teosinte tenía granos diminutos y duros que no ofrecían mucho alimento. Pero la gente comenzó a notar que algunas plantas eran mejores que otras. Así que comenzaron a seleccionar las que tenían granos un poco más grandes. Con el tiempo, cientos, incluso miles de años, el teosinte se convirtió en maíz. Ya no era solo una hierba silvestre. Era un cultivo, algo que la gente podía plantar, cuidar y en lo que podía confiar. El maíz era más que un simple alimento. Era confiable. Podía secarse y almacenarse, consumirse fresco o molerse para hacer harina. Esto significaba que la gente no tenía que desplazarse tanto. Podían establecerse, construir casas y formar comunidades. La vida se volvió más estable. La agricultura permitió a la gente producir más alimentos, y ese alimento extra les dio tiempo para hacer otras cosas, como hacer cerámica, construir mejores refugios o crear herramientas. Observamos este cambio en el propio terreno. En un sitio llamado Cuello, al norte de Belice, los arqueólogos encontraron capas de historia superpuestas. Las capas más bajas tenían fogones y fogatas sencillas, lugares donde los recolectores se detenían a cocinar antes de seguir adelante. Pero por encima de ellas aparece algo nuevo: agujeros de postes de edificios de madera, pisos de arcilla y fosos de almacenamiento. La gente de aquí había dejado de vagar. Vivían en casas, almacenaban alimentos y cocinaban con ollas de cerámica. La cerámica de esta época temprana era sencilla: cuencos y jarras redondeadas con poca o ninguna decoración.
pero nos dice mucho. La elaboración de cerámica requiere planificación. Toma tiempo recolectar la arcilla, moldearla, mezclarla con un agente de temple como ceniza o concha triturada para que no se agriete y cocerla al fuego. Estas no eran herramientas rápidas para una comida rápida. Eran señales de que la gente esperaba quedarse. Historias similares también aparecen en otros lugares. Los pueblos costeros y las granjas del interior desarrollaron sus propios estilos de cerámica y diseño de viviendas. Algunas vasijas estaban pintadas con engobes rojos. Otras eran sencillas, pero resistentes. Cada capa de tierra revela un poco más sobre cómo estaba cambiando la vida. Esta revolución agrícola no ocurrió de golpe, pero una vez que comenzó, siguió creciendo. Con el maíz llegó la comunidad. Con los hogares llegó la identidad. La agricultura les dio a los mayas algo poderoso, un sentido de pertenencia, y eso marcó la diferencia.